7 Televisión Internacional presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Ahora sí, vamos a tener palabra de oración para iniciar este programa del culto divino. Dios poderoso que habitas en los santos cielos, gracias Señor porque nos has traído a tu casa de oración. Gracias mi Padre Celestial porque nos diste el alimento durante la semana. Gracias mi Señor porque haces posible y por fe sabemos que tu Espíritu Santo nos acompaña. Gracias mi Padre Celestial porque solo merecemos la muerte y tú tienes misericordia de nosotros. Te ruego, te suplico, te imploro por tu pueblo que está de rodillas. Si hemos pecado, Señor, delante de usted, perdónanos. Si hemos sido, Señor, injustos, perdónanos. Te ruego, te suplico, te imploro, mi Señor, que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones, que entendamos lo que nos quiere decir tu palabra y el espíritu de tu profecía. Ayúdanos, mi Padre Celestial, que de mi labio broten palabras que no sean mías sino tuyas. Perdónanos, mi Padre, si hemos pecado. Ten misericordia de mí. Ahora te ruego, quédate con nosotros, que tus santos ángeles nos acompañen, que tu Santo Espíritu sea nuestro ayudador. Y todo lo que te pedimos, Señor, es por la bendita y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el amor y la bondad. Hay un libro del Espíritu de Profecía que se llama La Voz, su uso correcto y su educación. Es cómo educamos la voz, el uso correcto de la voz. Así es que de eso se va a tratar ahora, el amor y la bondad. Ahí les puse lo que significa, lo que se traduce en hebreo, bondad, hesed, y la palabra que enfatiza la benignidad y la misericordia. Eso quiere decir bondad. Por eso la palabra del Señor, cuando habla de misericordia, está hablando de bondad. Así que cuando digamos misericordia, ya sabemos que estamos hablando de bondad. Y el amor, pues todos sabemos que ese amor que tanto mi Señor nos da, existen 3 tipos de amor entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Bueno, el Señor dejó el amor filio, ese de la amistad, ese de la hermandad, pero también dejó el amor eros, el amor entre parejas, ese amor que tenemos por tu pareja. Pero ese amor que nosotros no podemos dar, porque a veces somos muy egoístas, es el amor ágape, es el amor que mi Señor nos da. Ese amor que es el que todos nosotros deberíamos de tener, el amor ágape, ese amor que nos dio mi Señor Jesucristo, ese amor que a veces nos hace falta a nosotros. Y dice en Juan, que todos sabemos ese versículo, Juan capítulo 3, todos sabemos ese versículo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque mi Señor, ¿qué cosa es? Mi Señor es amor. La prédica de hoy lo que vamos a tratar es de ver cómo el amor y la bondad a través de las palabras,
a través de las palabras que salen de nuestra boca, ¿verdad? Pero el amor, ese amor que tuvo mi Señor Jesucristo, que lo tiene desde Éxodo, vamos a leer Éxodo, ese amor que tiene por nosotros, ¿verdad? Allá en Éxodo, que dice Éxodo 34, leímos Joel 2:13, ¿verdad? El versículo que leyeron los hermanos aquí. En Éxodo 34 dice, el Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Mi Señor dice que es compasivo, bondadoso, pero para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, primero tenemos que buscar cómo nuestras palabras sean como las de Cristo y que reflejemos esa bondad y ese amor. Porque si no reflejamos eso a través de nuestras palabras, realmente no somos cristianos. Hoy el hermano tocó varias de las cosas que ahorita el Espíritu Santo nos une para a veces casi hablar de lo mismo. Pero el amor que mi Señor nos tiene a nosotros, ese amor que a veces nosotros no tenemos por el hermano, es lo que nos hace falta. Y con las palabras herimos al hermano. Con las palabras a veces herimos al hermano. Y tal vez nosotros estamos hablando supuestamente bien. Y entonces no pensamos en el amor que tuvo mi Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Porque dice que Dios, ¿qué cosa es Dios? Es amor. ¿Ya? El que no conoce a Dios, dice, no tiene amor. Porque Dios es amor. Así dice Primera de Juan. Dios es amor. Y aquel que no lo conoce, pues no tiene amor, ¿verdad? Entonces todos nosotros debemos de entender que con nuestras palabras nosotros podemos llegar a ofender a los hermanos. Llegar a ofender a los hermanos. Y vamos a ver esto que dice la sierva del Señor. Dice, tenemos abundancia de sermones. Nosotros los adventistas somos campeones de hacer sermones. Tenemos sermones por todo. De todo hacemos sermones, ¿verdad? Así dice la sierva. Lo que más se necesita, que dice es amor. Por las almas que perecen. Ese amor que procede en ricas corrientes del trono de Dios. Nosotros tenemos que tener amor por el hermano. Amor por el hermano que está caído. Yo les decía ahora, si alguien no viene a la iglesia y no quiere venir a la iglesia, que vaya a otra. Pero que nosotros seamos el instrumento que le digamos, anda a otra iglesia, para que no se pierda. No importa que no venga la de nosotros, porque se enojó, porque eso se lo dije en la mañana. Pero que busquen a ese hermano, que vayan donde el hermano y que lo lleven a otra iglesia. Decirle, anda a otra iglesia, no importa. ¿Por qué? Porque él se puede perder y tal vez está en nosotros el hecho de que ese hermano no se pierda. Tal vez el Señor te lo dejó ahí para que usted hiciera el trabajo con él. Y no lo vas a poder traer a la iglesia, pues que hay que orientarle que vaya a otra iglesia para que no se deje de congregar. Dice, el verdadero cristiano difunde el amor. Dice, el verdadero cristiano difunde el amor por todo el ser. Alcanza a cada parte vital del cuerpo, el cerebro, el corazón, las manos ayudadoras, los pies y capacita a los hombres a mantenerse firmes donde Dios requiere que se mantenga. De modo que tracen senderos torcidos para sus pies, para que el cojo no se extravíe. Y a veces hablamos del cojo espiritual, ¿verdad? No hablamos del cojo físico, sino aquel que tiene una cojera espiritual. O sea, a veces nosotros somos cojos espirituales.
Acuérdense el versículo que leyó el hermano Will y lo que estaba hablando mi hermano Martín hoy en la mañana. Pobres de espíritu, que es Mateo 5:3, ¿verdad? Que somos pobres de espíritu. Somos pobres de espíritu. Pero a veces cuando reconocemos esa pobreza es cuando el Señor nos exalta. Pero a veces somos cojos. ¿Por qué? Como decía Apocalipsis, pensamos que todo lo podemos hacer nosotros. Pensamos que todo lo sabemos. Pensamos que nosotros somos los Superman. Y no somos nada. Dice la palabra de Dios que somos cuitados, dice. Así dice la palabra de Dios. Miserable. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, se los voy a leer en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Así dice la palabra del Señor. Que no somos nada. Dice, tú dices, el versículo 17 del capítulo 3, soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Ese no es pobre de espíritu, ¿verdad? Ese no es pobre de espíritu. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando nosotros llegamos de un hermano que necesita nuestra ayuda y le estamos viendo que es un cojo espiritual, nosotros tenemos que ayudarle a ese hermano. Dice, el amor ardiente y abnegado de Cristo por las almas que perecen constituye la vida misma del todo el sistema de la cristiandad. Pero tenemos que saber llegarle al hermano con amor, con cariño. Llegarle. Que si le llegamos de romplón, que andás mal, que vos sos malo, vos andás en esto, vos andás en lo otro, nosotros aquí no tuviéramos a nadie, ¿verdad? Nadie nos viera tampoco. Porque no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de llegar como era mi Señor. Llegaba y no reprendía a mi Señor. Ahí les voy a leer los versículos, ¿verdad? Ahí les voy a leer. Que en dos pasajes y en varios pasajes que dice, vete y no peques más. Ahí los vamos a leer más adelante. La sierva del Señor nos dice, muchas cosas se han dicho del amor. Es algo tan antiguo como el universo. Pues Dios, siendo la esencia del amor, lo creó para ser parte primordial de nuestras vidas. Ya le hablé de los tres tipos de amor, ¿verdad? El amor filial, el amor eros y el amor ágape. Cuando no está presente, viene el caos y puede llevar a la destrucción del ser humano. No necesitas a veces, ¿por qué te va a llevar a la destrucción? Porque a veces, si no tienes amor para tu hermano, te vuelves egoísta. Te vuelves una persona que tiene mucho ego. Y volvemos a caer en lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Volvemos a caer en eso. Miserable, ciego, cuitado. Eres eso. ¿Por qué? Porque te vuelves egoísta porque no hay amor. Y entonces tus palabras comienzan a salir no como las palabras de Cristo. Cuando se le acerquen almas infortunadas, heridas y mayugadas en busca de palabras de aliento, debe hablarle las palabras de Cristo. Hermano, cuando se nos acerquen, ¿qué palabras usaba mi Señor? Vamos a leer varios pasajes, ¿verdad?, de la Biblia, donde mi Señor no juzgaba, sino que más bien te daba ánimo, te hacía que te sintieras bien. Miren en este pasaje de Juan 7, miren el pasaje de Juan 7.
1. Después de esto, dice, Jesús anduvo por Galilea, no quería andar por Judea porque los judíos procuraban, lo querían matar los judíos. Pero miren qué triste esto, ¿no? Estaba cerca la fiesta de judía, estaba cerca la fiesta judía de las cabañas y sus hermanos, ¿qué querían hacer los judíos? Y sus hermanitos, dice, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos de allá vean las obras que hacen. ¿Qué querían los hermanos también? Mi Señor no quiere, si no él les hubiera dicho ahí, porque él conocía los corazones de todos los hombres, pero mi Señor tenía amor por ellos también. Miren lo que dice en el capítulo 8 de Juan. Dice, llevaron a la mujer, ¿verdad? Ustedes saben el capítulo, la mujer que hallaron en adulterio. Vamos a leer el versículo 6. Decían esto para tener un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté limpio, el que de vosotros sin pecado tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Eso lo estudiamos en el capítulo, ¿verdad? Junto al pozo. Que como Jesús iba escribiendo, ¿qué cosa? Toditita la vida de ellos, de los que estaban ahí. Entonces Jesús se enderezó, dice, al oír esta palabra, el 9, acusados por su conciencia salieron uno a uno, empezando desde el más anciano, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Mi Señor con palabras dulces, dice la sierva del Señor, le habló a esta mujer y no la condenó. No tuvo necesidad de condenarla. Pero con esas palabras que él le habló, eso que él le dijo, ella contestó, ninguno, Señor, me ha condenado. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y desde ahora, ¿qué dice? No peques más. ¿Qué es lo que mi Señor hoy te dice? Si estás mal y un hermano te da la mano y te dice, hey, ya no sigas pecando. Acordate que ese hermano, si él es un hermano que te está dando la mano, de sus labios están saliendo las palabras del Señor. Vete y no peques más. También así le dijo al ciego, ¿verdad? Vete y no peques más. Al paralítico también. No vaya a ser que te venga una cosa peor, le dijo. Mejor, vete. Pero esas son las palabras que tienen que salir de nuestros labios cuando se acerca alguien. Dice la sierva, hace una interrogante. ¿Se niega usted a decirle palabras agradables, corteses y bondadosas? Los que hablan como Cristo habló, nunca introducirán palabras que como dardos amargos hieran el alma. Nunca. Tratemos nosotros de ser los jueces. Acuérdese lo que dice Santiago, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 12. Lo vamos a buscar. No nos volvamos jueces. No podemos ser jueces nosotros, ¿verdad? No somos los jueces nosotros. Uno es el juez, ¿verdad? Uno. Así dice Santiago, capítulo 12. Dice el 4:12 de Santiago. Uno solo es el dador de la ley y el juez, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Mi Señor Jesucristo juzgó con sus palabras a la pecadora. Ni yo te condeno, le digo. Vete si no peques más. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para juzgar al prójimo? A veces me dicen que soy dundo. Así me dicen, ¿usted es dundo, doctor? No, yo no soy tonto. Ni me hago el tonto tampoco, ¿verdad?
Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros no podemos ocupar el lugar de Cristo. Nosotros no podemos juzgar a nadie, hermano. El que juzga es mi Señor. Entonces a veces con nuestras palabras juzgamos a los hermanos. Y miren lo que dice Mateo en el capítulo 5, que a veces estamos con los hermanos y mi Señor vino a hacer más difícil la ley, porque imagínense que dice en el capítulo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mata será culpado del juicio. Pero yo os digo, dice mi Señor, cualquiera que se enoje con su hermano, no es que le va a gritar, no, que se enoje con su hermano, será culpado del juicio. Cualquiera que diga a su hermano, imbécil, será culpado ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo, estará en peligro del fuego del infierno. Que de nuestra boca no salgan esas palabras con nuestro hermano. ¿Sí? No pueden salir esas palabras de nuestra boca, ni imbécil, ni fatuo, ¿ya? No pueden salir. No pueden salir. Ni tampoco es difícil la palabra, ¿verdad? Porque dice que no te tenés que enojar con tu hermano. Es difícil. ¿Verdad que es difícil? Que no te tenés que enojar con tu hermano. Porque si te enojas con tu hermano, dice, hey, ya sos culpable de juicio. No te podés enojar con tu hermano, ni enojar. Cuidado con esas palabrotas, ¿verdad? Que salen a veces con odio. Porque esas palabras con odio no son de un cristiano. Y miren, sabemos nosotros que en Mateo 12 dice, os digo que en el día del juicio, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras serás condenado. Y a veces la agarramos y le decimos hasta de lo que va a morir. No le pegamos, no lo matamos, no le hicimos nada, pero hablamos muchas cosas que de nuestra boca no debería de salir nada de eso. Por eso es el amor, por eso es la bondad, ¿verdad? Mi Señor es bondadoso, dice la palabra de Dios. Es misericordioso. Le voy a leer un versículo que habla sobre la bondad de mi Señor. Se lo voy a leer en el Salmo, porque mi Señor es bondadoso con nosotros. Es misericordioso. Dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Confío que veré la bondad del Señor. Acuérdense que bondad es misericordia. ¿En la tierra de qué? De los vivientes. Hermano, acuérdense que va a venir, dice, si nosotros nos vamos a dormir y el Señor nos resucita, ¿dónde vamos a ir? A la Canaán celestial, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Pero esa ciudad dice que va a descender. Y dice, el salmista dice que en la tierra de los vivientes. Mire lo que dice este otro salmo. Dice, cuán grande es tu bondad, 31:19, que has guardado para los que honran, que concedes a los que se refugian en ti ante los hombres. Ojo, hermano, cuando un hermano te llega, te busca y te está buscando porque te necesita, y tal vez cometió un error y lo agarras con el machete y con tus palabras puedes hacer eso. Acribillarlo, cortarle la cabeza, lo mataste. Dice mi Señor que vas a ser culpado ¿de qué? Del juicio. Ok,
La sierva del Señor dice, trabajad desinteresadamente, amante y pacientemente por todos con quienes os relacionéis. No mostréis impaciencia, no profiráis ni una palabra áspera, ni una palabra áspera. Haya el amor en Cristo en vuestro corazón, la ley de la bondad en vuestros labios. Hermano, no puede salir palabra de nosotros. Imagínense que la palabra del Señor, vamos a leer 2 de Timoteo. Ni eso, pues ni la palabra del Señor puede servir de eso. En 2 de Timoteo vamos a leer que dice, en el capítulo 2 dice, ni eso, mucho menos palabra áspera o palabra grosera. Porque miren lo que nos recomienda en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Recuérdale esto, dice, exhortalos ante el Señor a que no contiendan acerca de palabra. Acuérdense que está hablando de la palabra de Dios. Santificados en la verdad, dice, tu palabra es verdad. Dice, eso para nada sirve, sino que es para perdición ¿de quién? De los oyentes. Incluso, hermano, ni discutir acerca de la palabra delante de otros hermanos, porque eso dice, para nada te sirve, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Acuerden lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os... Ok, vamos a ser libres, pero ¿cuándo? Cuando nosotros vayamos aprendiendo la palabra, vamos a ir entendiendo que no podemos juzgar al hermano, que no podemos llegarle con palabras groseras, que no podemos llegarle con palabras de juicio. Tenemos que llegarle con la palabra del Señor. Y el Señor nos dice, hey, no le digas imbécil a tu hermano, no le digas fato a tu hermano, no te enojes con tu hermano. Eso es lo que nos dice mi Señor. Hablarle con palabras amables, decirle, Dios te ama, Dios te quiere, Dios es amor. ¿Tenés un error? Seguí adelante. Vas a tener consecuencias de tu error, porque las consecuencias vienen. Una cosa, hermano, es que nosotros no podemos acariciar el pecado. El pecado lo tenemos que llamar por su nombre. ¿Oyeron? ¿Sí? El pecado hay que llamarlo por su nombre. ¿Sí? Mi Señor y Juan, ¿cómo comenzaron su ministerio? ¿Qué les decía? Arrepentíos. ¿Sí? Arrepentíos. Tampoco es que nosotros vamos a acariciar el pecado, ¿verdad? El pecado se tiene que llamar por su nombre. ¿Sí? Cuando el Señor y Juan nos dicen arrepentíos, esa palabra griega que dice metamelanois, es cambio total, una metamorfosis tenemos que tener cuando nosotros nos arrepentimos. Y si nosotros nos arrepentimos, nos vamos a convertir ¿en qué? En ser instrumentos del Señor, de llegarle al hermano con amor, no de llegarle con el machete. Así dice Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Eso dice Hechos 3:19. Si nosotros nos convertimos y tenemos una metamorfosis, cambiamos totalmente nuestro cerebro, de lo que pensamos, de lo que nos gusta, de lo del mundo, de todo, cambiamos todo eso, estamos cambiados, estamos arrepentidos inmediatamente. ¿Qué hace mi Señor? Borra, dice, toditito los pecados. Y dice que los tira al mar y no se acuerda de ellos. A menos que nosotros volvamos a caer, que trae todo de nuevo, dice. Pero mi Señor no se acuerda de los pecados de nosotros. ¿Por qué? Porque así dice su palabra. O sea, no lo digo yo, ¿verdad? Lo vamos a buscar.
porque así dice su palabra. ¿Ya? Vamos a buscarlo. Dice en Miqueas, capítulo 7, dice 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo porque se deleita en su invariable amor. Mi Señor es amor. Por eso nosotros tenemos que ser igual. No podemos llegar con la guillotina a cortarle la cabeza porque el hermano cayó. Hay que amarlo, hablarle, decirle en lo que faltó con amor, porque también si no lo hacemos, mi Señor te va a venir a pedir cuenta. Tu hermano cayó y no le ayudaste. No lo llamaste, no le dijiste con amor que había caído, que estaba mal. Entonces miren lo que dice el 19. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Ahí lo echa, ya no se acuerda de nosotros, de esos pecados que tuvimos. Se acuerda del pecador, se acuerda de mí, se acuerda de cada uno de nosotros los que estamos aquí, que somos pecadores. De eso se acuerda mi Señor, que su hijo fue un pecador. Del pecado, si yo me transformé y yo me arrepentí, eso mi Señor dice, lo tira al mar. No se acuerda. Como mi Señor cuando llegó la mujer en adulterio, Él ya no se había acordado de sus pecados. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo no te condeno tampoco. Vete y no peques más. Eso es lo que mi Señor tiene que hacer en nuestras vidas. Si nosotros leemos su palabra, mi Señor va a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Siempre y cuando nosotros tengamos amor. Dice, ¿quién nos amó primero? Mi Señor nos amó primero, dice. Sí, Él nos amó primero. Toda alma que conocemos es la adquisición de la sangre de Cristo y debemos proferir palabras bondadosas y tener atenciones consideradas con los que están entre nosotros. Miren qué interesante esto, los jóvenes necesitan la ayuda de palabras y acciones bondadosas. Los jóvenes. Y a veces, ¿qué hacemos? Comenzamos con el joven a cortarle la cuchilla. No, ese ya no, ese... Difícil, ¿no? Es difícil. Solo los que son padres se dan cuenta qué cosa es eso. Solo el que es padre. Si no sos padre, es muy difícil que entendás qué cosa es eso. Pero Dios manda a que nosotros, a los jóvenes, le brindemos palabras de consuelo, de amor, bondadosa, misericordiosa, para con los jóvenes. Eso te lo manda mi Señor. No soy yo el que manda eso, sino es mi Señor. Pero viene un joven y entonces porque cometió un error, que aquí no se vuelva a acercar a esta iglesia. Hermano, ¿qué amor estamos demostrando nosotros? Otra cosa es que el joven quiera subirse aquí y haya andado en pecado. Eso es otra cosa. Pero que ese joven no pueda visitar la iglesia, no pueda estar con nosotros, no pueda compartir con nosotros, eso no nos corresponde a nosotros. Ese juicio no es de nosotros. Dice la sierva del Señor, necesitan la ayuda de palabras y acciones bondadosas, no de otro tipo, ¿ya? Como el rocío y las lluvias suaves caen sobre las plantas agostadas, caiga también con suavidad vuestras palabras cuando procuréis sacar a los hombres del error. Muchos de nosotros hemos caído, muchos de nosotros estamos en el error y a veces el enemigo nos tiene atrapados, nos tiene agarrados y no queremos aceptar de que estamos mal. Yo fui alcohólico, ¿verdad? Y nunca aceptaba que era alcohólico. Nunca.
Y ese es el peor error, cuando uno no acepta lo que es. Si yo no aceptaba, yo puedo solo, yo voy a poder solo, yo nunca pude solo. Hasta que yo me entregué al Señor y el Señor me dio de su espíritu para que yo pudiera superar ese estado en el que yo estaba. Pero muchos, si no aceptamos, Señor, yo soy esto, ayúdame con esto. Y que venga tu hermano y en vez de ayudarte te diga, sí, que vos no valés nada, que vos esto, que vos... Hermano, ¿dónde estamos? Nosotros no podemos hacer eso. Porque cuidado el hermano que está ahí se salve y yo me pierda. ¿Verdad? Cuidado. Tenemos que ser diferentes con los jóvenes. Tenemos que ser muy diferentes. Darles palabras diferentes. El Señor Jesús, dice la sierva del Señor, quiere que mostremos un rostro agradable. Que hablemos palabras de bondad y simpatía. Aunque estemos enfermos, dice, y nos sintamos indispuestos, no necesitamos decirlo a los demás. Que ahorita no puedo porque estoy enfermo, hermano. Si te llegan a buscar, si alguien te busca, aunque estés indispuesto, aunque no podás, aunque estés enfermo, no le digas, ayúdale. ¿Qué cuestan palabras de consuelo? ¿Cuánto nos cuesta? Eso a nosotros no nos cuesta nada, pero eso nos puede llevar al cielo, hermano. Eso nos puede llevar allá arriba. ¿Y qué nos cuesta eso? Una palabra de consuelo, una palabra de ayudarle, una palabra de sí podés, una palabra de seguir adelante, sí podés, lo vas a lograr. Esas palabras que a veces necesitamos muchos de nosotros. A veces yo he necesitado esas palabras. Se las he necesitado. Esas palabras que a veces no quieren salir del labio de nosotros son las palabras que mi Señor te manda a decir, tenés que hacerlo. Hay que hacerlo. Acuérdense que nosotros tenemos la salvación a través de la palabra. Nosotros tenemos la salvación a través de la palabra. Mi Señor no quiere que nadie se pierda, pero tenemos que conocer su palabra. Si nosotros no conocemos a nuestro Señor a través de su palabra, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo van a salir palabras amables? ¿Cómo van a salir palabras como la que Pablo le mandó al dueño de Filemón? Filemón era un esclavo, se había escapado y Pablo se lo manda de regreso al dueño. Imagínense, miren lo que le dice. Dice, en Filemón capítulo, solo tiene un capítulo, el versículo 13, quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mi prisión por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea forzado, sino voluntario. Quizá por eso se apartó de ti por un tiempo, para que lo recibas para siempre. No ya como esclavo, ya Filemón ya no era esclavo, sino como hermano amado, muy amado por mí y más por ti, tanto como persona y como hermano en el Señor. Miren las palabras que le manda a decir Pablo al dueño de Filemón. Así, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si en algo te dañó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Hermano, si ese esclavo era de él, y Pablo se lo está mandando, pero miren con qué palabra le manda a decir Pablo. Con palabras de amor. Imagínense, en ese tiempo, si un esclavo se escapaba, era cosa seria. Y Filemón se escapó y Pablo lo vuelve a mandar, pero ya con otras palabras y con una carta diferente. Si hablamos de la bondad del Señor, esto actuará como una cura para la tristeza y la pena. Si mi Señor es bondadoso, nosotros cuando hablemos del Señor,
Eso es como cura para la tristeza y la pena. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando pidió 3 veces que el Señor lo curara. ¿Qué le dijo mi Señor? Bástate mi gracia. Imagínense. Eso, ¿cómo llegó donde Pablo? ¿Cómo llegó? ¿Y cómo lo recibió Pablo? ¿Cómo lo recibió que mi Señor le dice? Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensaje de Satanás que me objetaba para que no me enaltezca sobremanera. 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, que habite en mí el poder de Cristo. Hermano, estás enfermo. Dice, estás indispuesto. Y el Señor te ha puesto un aguijón que dice, gracias Señor por ese aguijón, pero yo quiero vivir en ti. Mas ya no vivo yo, mas Cristo dice, viva en mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Entonces, eso queremos hacer nosotros, para que de nuestros labios que salgan palabras amables, palabras que den consuelo, palabras de bondad o de misericordia. Nuestras palabras, dice, ya sea en el hogar o en nuestras asociaciones fuera del hogar, serán bondadosas, afectuosas y puras. Si estudiamos la palabra y la hacemos parte de nuestra vida, la palabra, parte de nuestra vida, les voy a leer el versículo que había quedado pendiente. Si estudiamos la palabra y la hacemos parte de nuestra vida, dice la sierva, ¿cómo representa la frase comer la palabra? Mire, en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo voy a llegar a ser salvo? Conociendo la verdad, conociendo la palabra. Yo quiero llegar a ser salvo ayudándole a otro, porque también así puedo llegar a ser salvo, ayudándole a otro. Pero ¿cómo le voy a ayudar a otro si yo no conozco la palabra? ¿Cómo le voy a ayudar a otra persona si yo no conozco la palabra? No la conozco. Y dice ahí, y como presenta la frase comer la palabra. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Jeremías, capítulo 15, si no me equivoco? Capítulo 15, 16. Cuando hallaron, dice, tus palabras, yo las devoré. Y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque llevó tu nombre, Señor Todopoderoso. La palabra del Señor es la que nos lleva a sacar palabras de consuelo, a sacar palabras de bondad, a sacar palabras de misericordia. Es la palabra del Señor la que nos lleva a eso, conociendo su palabra, no las palabras de nosotros. Cuando lleguemos a donde un hermano y el hermano necesita de las palabras de nosotros, no digamos nuestras palabras, que salgan las palabras del Señor, que son las que están escritas en su libro. Esas palabras son las que necesita tu hermano. Dice, tendremos una experiencia sólida que siempre nos llevará a la verdad. Santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Y en el capítulo 8, que ya se los dije, ¿verdad? El versículo 32, pero lo vamos a leer por los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Por los que nos están viendo, que a veces yo digo los versículos de memoria y tal vez pensarán que no es así. Vamos a leerlo, capítulo 8, versículo 31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, la verdad
es la que tiene que salir de nuestra boca. Esa palabra que el hermano necesita es la palabra que tiene que salir de mi boca. Con diligencia, dice, estudiaremos nuestro corazón, comparando nuestro diario hablar y la índole de nuestra obra con la palabra, para no cometer errores. Pero para eso, hermano, yo tengo que estudiar la palabra. Tengo que conocer la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Cómo hago yo para saber esa palabra y darle consuelo a mi hermano? O darle consuelo al joven. O darle consuelo a un anciano como yo. ¿Cómo hago yo para darle ese consuelo? ¿Cómo hago? Tiene que ser la palabra del Señor. Tiene que ser la palabra del Señor. Vamos a seguir. Dice, Dios ofrece a cada uno un gozo del cual pueden participar, tanto ricos como el pobre. El deleite que se siente al cultivar la pureza de pensamiento y el desinterés en la acción. El placer que se experimenta al pronunciar palabras de simpatía y realizar acciones amables. Hermano, esas palabras, ¿verdad? Dice, pureza de pensamiento. Acuérdense que mi Señor conoce todo. Él conoce cada uno de los que están pensando de mí. Él sabe todo. Así que, hermano, Él sabe todo. El doctor ya me tiene aburrido. Él lo sabe. Él sabe. Porque Él sabe todo. ¿Ya? Él conoce todo. Por eso tenemos que tener, dice, pureza de pensamiento. Llegás a tu hermano, lo querés llegar a consolar, no vayas pensando, este va a seguir en la misma, este no va a cambiar, pero le voy a decir algo. Hermano, el Señor sabe todo lo que le vas a decir. Él sabe lo que estás pensando. Él ya sabe. Mire lo que dice el Salmo 139, versículo 1. Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos. Entiende mis pensamientos, igual que en Mateo 9:4. Él sabía lo que estaban pensando todos los fariseos que estaban ahí. Tú conoces mi senda y mi acostarme, conoces todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, la sabes toda. Si cuando nosotros vamos a donde un hermano a darle palabras de consuelo, ojo si llegas hipócritamente, ojo, porque el Señor ya sabe lo que vos estás pensando y el Señor sabe lo que vos vas a hablar. Cuidado, ojo, porque eso sí que al Señor no le gusta, ¿verdad? La luz de Cristo que emana de aquellos que se consagran a un servicio tal puede alegrar las vidas oscurecidas por mucho sufrimiento. Cuando se acerque a alguien que usted supone está en error, hable con un espíritu de mansedumbre y modestia, porque la ira del hombre no provoca la justicia de Dios. Acuérdense lo que dice en Mateo capítulo 5, que ya se los leí. El descarriado no puede ser restaurado de otra manera que con un espíritu de mansedumbre y tierno amor. Que andas mal, que no servís, que sos un botado. Hermano, que esas palabras no salgan de nosotros. Que eso no salga de nosotros. Cuídese de sus gestos, hasta de cómo decir las cosas, hasta de cómo las vas a decir. Evite cualquier expresión de orgullo y suficiencia propia en su apariencia. Gesto, palabra o tono de la voz. Cuidado, hermano, con llegar. Vos no podés nada si yo puedo. ¿Y por qué vos no podés si yo puedo? Muchos llegan así a los hogares. Y tal vez aquel hermano está queriendo escuchar otras palabras. Tal vez llegamos con la guillotina. Este no puede nada. Nunca vas a salir de ese hoyo porque no podés. Hermano, esas palabras no deben de salir de nuestra boca. Debemos de dar palabras de consuelo.
Si el hermano cayó en error, traerlo, hablar con él, decirle cuál es su error y ayudarle, estimularlo a que él salga de ese error. Porque si no, no va a salir nunca. Guárdese contra una palabra o apariencia que lo exalte a usted mismo o ponga su bondad y justicia en contraste con los fracasos de la otra persona. No se compare con otro, hermano. No compare su vida con la de él. Cuídese de la menor apariencia de menosprecio, altanería o desprecio. Evite con cuidado cualquier apariencia de enojo y aunque use un lenguaje sencillo, que no conlleve ningún reproche, ninguna acusación insultante, ninguna indicación de enojo, sino de amor ferviente. ¿Verdad que sí? Brian, ¿verdad que sí, Brian? Hay que ser diferente con los hermanos. Tenemos que ser diferentes. Aunque nos digan, no hombre, ya, no se cansen, hermano. Oren por su hermano, por su hijo, por su esposo, por su esposa. Oren y no se cansen. Oren siempre que el Señor nos va a dar la victoria a todos. Y ayudemos al hermano, ayudémoslo. Vamos a culminar con esto. Dice, el Salvador no suprimió nunca la verdad. Miren, no la suprimió, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo, misericordioso en otras palabras. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó pena innecesaria a una alma sensible. La mujer que hallaron en adulterio. No censuró la debilidad humana. Denunció sin reparos la hipocresía. Hipócritas le dijo, ¿verdad? A los fariseos. Incredulidad e iniquidad. Pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cristo quiere que nosotros lleguemos como hermanos, donde el otro hermano que está caído, que te necesita, a que le hables palabras bondadosas, misericordiosas, palabras con amor, no palabras con guillotina. Eso no quiere decir también que mi Señor no reprendió, también reprendió, pero reprendió con amor. Nosotros también debemos reflejar a Cristo, no con una guillotina. Debemos reflejarlo con palabras de amor, palabras de bondad y palabras de agradecimiento al Señor que nos está poniendo delante una alma que es de Él, porque dice que toda alma le costó con su sangre. Y nos está poniendo delante de una alma de Él para que nosotros le ayudemos y seamos los instrumentos del Señor. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a los que nos están viendo. Vamos a tener palabra de oración para culminar este sermón. Señor, grande es su misericordia. Usted es bondadoso con nosotros. Nos dio a su único Hijo, Señor, para que podamos ser salvos, para que hoy podamos fácilmente llegar a tus pies y pedir perdón y ya ser salvos, Señor. Gracias por esa sangre que fue derramada. Ahora, Señor, si tenemos la necesidad de buscar a un hermano o de encontrar a un hermano que necesite nuestras palabras, que sean palabras amorosas, palabras de consuelo, palabras que podamos levantar a ese hermano. Que no lo enjuiciemos, Señor, porque el juicio es tuyo. Todo lo que te ruego, te suplico, te imploro, Señor, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Plan 7 Televisión Internacional presentó su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo
pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ULAN 7 Internacional